Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, gente linda. Y ya me encuentro acá en La Rural, donde va a celebrarse la edición número 47 de la Feria Internacional del Libro. Van a ser 20 días aproximados de esta grandiosa experiencia que, si ustedes no saben, es uno de los eventos más grandes en los países habla hispana con respecto a la literatura, bueno, todo lo que tiene que ver con el contexto de los libros. Así es que yo creo que es un muy buen plan. Si no me conoces, mi nombre es JJ Bermón y voy a estar recorriendo este lugar para ti, dándote algunos tips y recomendaciones como precios y bueno, todo esto que tiene que ver como para que vengas a disfrutarlo, porque hoy recién inaugura. Así que vamos a disfrutar y nos vemos al rato. Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar es con toda esta información que me parece importantísima, desde los expositores, los pabellones, y me parece súper bien explicado. Vamos a ver algunos links de los cuales podemos ingresar luego como para investigar aún mejor. Es un evento que organiza la Fundación El Libro, para que tengan en cuenta esto. Y bueno, bienvenidos a la 47 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Vamos hacia adentro para poder conocer un poco mejor. Ay, mira, ya acá veo algo que me gusta. Academia Argentina de Letras, de Bellas Artes, así es que vamos adentro. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it, Maybe separate is better. I will love you till forever. Hemos llegado a una de las estaciones más lindas que quería encontrarme en este lugar, y pueden notar Orgullo y Prejuicio, espacio de diversidad sexual y cultural. Me encanta porque acá van a poder encontrar mucha información, chicos y chicas, con respecto a este tema que me parece que es fundamental en el mundo, la aceptación y por sobre todas las cosas el poder disfrutar y gozar de los mismos derechos. Me encanta este espacio, la verdad es que sí. Vamos a ver qué tienen. Bueno, señor. Hasta que por fin llegó. No, mentira, se retrasó 5 minutos porque venía del trabajo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Preparado para la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires? Vamos. Bueno, estamos caminando, viendo el lugar. Dato interesante, más de 40 países están participando y en esta edición el invitado de honor es Chile. Entonces tengan eso presente, porque tengo entendido que quieren hacer relaciones internacionales con respecto a esto, a editores, escritores, todo lo que tenga que ver con editoriales. Y está muy bueno, la verdad, así que vamos a seguir recorriendo a ver con qué nos encontramos. Acá nos encontramos con nuestro amigo nuevo. ¿Cuál es tu nombre? Fernando Vázquez Mazzini, ¿cómo están? Fernando, ¿cómo estás? ¿Y a qué se dedica Sara, que nos estamos es encontrando? una fundación que se dedica a investigar y a dar a conocer todo lo que es ciencias naturales, ambientales y antropológicas
patrimonio natural y cultural del país. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, ¿y con qué nos vamos a encontrar? Con libros con temáticas de naturaleza. Sí, paleontología, antropología, Ok. ciencias naturales. Son libros que no se consiguen en todos lados y acá los tenemos con un precio especial para la feria, así que los esperamos a todos. Bueno, muy bien, gracias por la invitación, claro que sí. Espero que pasen por acá por Azara porque está muy muy bueno. Me encanta esto que hicieron, ¿eh? Es la réplica de un dinosaurio. Y nada, acá exhibiéndola para decorar el stand. Para decorar el stand. Muchas gracias, ¿eh? Nada, los espero. Gracias. Bueno, y estoy acá con Juan que nos va a explicar un poco acerca de este stand que me encantaron los pines. Una de las cosas que me llamaron la atención, están a la venta, 900 pesos cada uno. Y cuéntanos un poco, Juan, ¿qué es Ecotienda? Bien, Ecotienda es un desarrollo de aves argentinas, que es una ONG que trabaja por la conservación de las aves y los ambientes naturales de Argentina. Y una de las maneras que tenemos para solventar nuestro trabajo en todo el país es la venta de libros y de materiales relativos a la naturaleza. Cuidan como la conservación del espacio. Claro, trabajamos en conservación de especies y Bien. ambientes amenazados. Por Mirá qué ejemplo, bueno. la lódica pampeana, que ahí la tenés en el dibujito. Claro. Y viene el pastizal pampeano, que es un ambiente muy amenazado. Y quedan poquitas lódicas, o la yacutinga, de la selva misionera. Sí. Es una especie también muy amenazada. Y tienen otra forma de recaudar fondos que no sea a través de venta de Sí, libros. tenemos una membresía con más de 3.000 socios en todo el país. Bien. Que abonan mensualmente, una membresía muy económica. Acceden a nuestra revista, que es la que podés ver por ahí. Ah, mira qué que le llega interesante. a todos los socios. Suscribiéndote tienen esta revista de forma Claro, mensual. llega a su casa trimestral. Trimestral, bien. En ese caso, bueno, gracias por la invitación. ¿Dónde pueden buscarlos? ¿En las redes o si quieren? www.avesargentinas.org.ar y estamos en todas las redes sociales como Aves Argentinas. Gracias, Juana, por la invitación. A vos. Muy lindo el stand. Voy a recorrer en un ratito y seguramente paso por acá de nuevo. Adiós. Esto es lo que ofrece la provincia de Córdoba. Vamos a conocer qué nos traen. Me encanta, Veo algunas cosas, anécdotas, cosas políticas, asuntos políticos. Así que bueno, esta es la cultura de Córdoba capital. Qué interesante esto que acabamos de ver. La Biblioteca del Congreso de la Nación lo habilitó como una especie de un bus. Un bus. Está buenísimo. Bueno, voy a voltear la pantalla para que ustedes puedan ver lo que mis ojos están viendo para ustedes. ¿Y dónde nos encontramos en este momento? Nos encontramos en el Bibliomóvil, que es un bus que se traslada por la ciudad. Miren qué curioso esto que investigué. Y lo solicitan por lo general políticos para que lleguen a las comunidades. Por lo general trabajan con escuelas y llegan al bus para que las personas puedan leer todo el material. No se presta, no se vende, pero pueden venir a consultarlo. Tienen de hecho una sala donde tienen computadoras para que puedas acceder a la información e investigar lo que tengas que investigar, pero acá tienen bastante información, no digamos que es una gran biblioteca enorme, pero me parece que la iniciativa está buena porque vas a encontrar de todo tipo de libros, filosofía, arte, así es que bueno, yo creo que está buenísimo la iniciativa. Y no la conocía y la verdad es que me gusta muchísimo el concepto de que sea un bus que se traslade a los lugares para ofrecer esta alternativa de biblioteca. Miren qué lindo es. Me encontré con una fotografía porque estamos en un pasillo donde son como muchas fotografías que te hablan de la historia de Argentina. Y hay una en particular que me impactó muchísimo, que de hecho voy a girar la pantalla para que puedan ver lo que dice y la fotografía lo que representa. De hecho hay varias que me conmueven porque creo que registran algo súper fuerte y espero que lo puedan ver. A ver qué opinan ustedes. En 1990, durante el motín Carapintada, el sargento sublevado Guillermo Daniel Valdés encañona a los periodistas para exigirle que dejen de registrar la escena y se alejen del edificio Libertador. Fíjense la cara con la que les exige a los periodistas que dejen de filmar y de registrar, ¿no? Qué fuerte. La verdad es que estoy impactado con cada una de las fotografías. La fotografía, el poder de la fotografía, ¿no? Qué increíble. Hay cosas realmente hechos históricos como, no sé, en el momento en que hubo como un atentado hacia la casa
El atentado La AMIA. a la AMIA, ahí está. Lo que pasa es que a mí me cuesta decirlo porque yo soy de otro país y hay veces que no conozco mucho la historia, pero viendo la fotografía puedo entender el concepto. Esto que yo veo acá me recuerda tanto a las guarimbas que se armaban en Caracas para exigir libertad, que veo la fotografía y no me es tan ajeno al escenario, pero entiendo el porqué de la rebelión popular. Miren esta fotografía. Esa fotografía es lo que encierra por completo lo que muchas personas siempre te encuentras y te comentan acerca de lo que pasó en el 2001. Bueno, eso fue lo que pasó en el 2001. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. Bueno, esto lo que están viendo es lo que representan 45.000 metros cuadrados de feria. Entramos al otro pabellón, fíjense con lo que nos encontramos. Esto es lo que mis ojos están viendo para ustedes en este momento. Eso me parece una linda forma de ordenar los libros, ¿vieron? Me gusta. Para que le hacen honor a su nombre, porque realmente es la feria del libro más grande de habla hispana. Es enorme. Hay más de 1.000, sí, más de 500 stands, más de 1.500 expositores. Está muy, muy bueno, Qué cool este espacio tan peculiar. Me encanta esto que hicieron acá, exclusivo para Harry Potter. Todos los libros. Quiero estos cuadros. Bueno, hice una pequeña pausa para hacer una reflexión. ¿No les parece a ustedes que estos momentos de la historia de la humanidad son hermosos? Yo entiendo que hoy día la mayoría de la información se encuentra en internet y que, bueno, muchas personas ya no le dan el valor suficiente a los libros, pero siento que cuando lo tienes palpable como que ese conocimiento y esas cosas que pueden tener informativo un libro, lo haces propio, lo haces tangible. Es como que te pertenece ese conocimiento. Yo creo que esa es la magia que tienen los libros. Y no sé si esto se escucha porque hay música de fondo, pero cuando yo veo un escenario como este, donde estoy rodeado de millones de libros, digo,
no fue allí donde realmente comenzó el conocimiento en el mundo, a través de estas grandes publicaciones. Ejemplo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Quiero leerlos en sus comentarios, Sería una linda manera de ver qué tanto les gustó este video y qué opinan de esta reflexión. Qué lindos están, ¿verdad? Este por lo menos me encanta. Que parece como si fuese medio industrial, así. Armani Stories. La verdad, chicos, a veces yo veo tantos libros, voy a ser honesto conmigo mismo, en este momento, que digo, necesito leer un poco más. Miren qué linda frase esta, leer te transforma. Creo que hemos hecho un recorrido bastante amplio. Se hicieron las 10, hora del cierre. Yo creo que si hay algo que tienen los libros de mágico es la oportunidad que te da de soñar. Y por eso elegí este fondo de Julian Quinn, para que justamente puedan sentir la magia de leer y todo lo que puedes llegar a sentir cuando estás conectado con palabras de un escritor. Y creo que ese es el motivo por el cual hice este video, para que ustedes puedan disfrutar de este grandioso evento que se realiza en la ciudad de Buenos Aires hasta el día 15 de mayo, que van a estar lunes 15 de mayo, es el último día, y van a tener unos vouchers de entrada. Me costó 800 pesos, que te da acceso para que sea de lunes a jueves. Tengo entendido que hay días para que vengas 3 días, 2 días que tienen otros valores, pero aparte te dan unos gift voucher para que puedas gastar tanto acá a la hora de comprar unos libros que te ofrecen un porcentaje de descuento, como después de que finaliza la feria, para que te acerques a las librerías adheridas y puedas utilizar ese descuento, que no es poco. Por 800 pesos que me costó la entrada, me dieron 4 bares de 200 pesos cada uno, que son 800 pesos. Entonces como que la entrada es simbólica cuando lo analizas de esa forma. La intención es apoyar este tipo de eventos, que no por nada es el más grande del mundo en literatura de habla hispana. Nos vemos la próxima, chao.